porque al final aquí quien sufre, el único que sufre las consecuencias de nuestros caprichos y de nuestras limitaciones son ellos. Son los que lo dan todo y reciben todo lo malo, ¿vale? Yo creo que hay que aproximar al caballo desde otra perspectiva, desde un compañero, desde el respeto, desde ser vivo y desde de individuo, ¿no? Que a veces nos olvidamos de individuo también. Hola a todos, bienvenidos para este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas a los mejores profesionales ecuestres, para inspirar y ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Antes de presentaros el invitado de hoy, aprovecho para recordaros que si queréis apoyar este proyecto, os invito a seguir el podcast en vuestra plataforma preferida o a compartir vuestro episodio favorito. Sé que cuesta accionar esta maldita campana, pero aún así sigue siendo la mejor forma de ayudar a que se haga conocer The Modern Rider, participar en su desarrollo y difundir los valores de respeto y bienestar que defiende. Venga, cierro el paréntesis y empezamos con esta nueva entrevista. Esta vez es Albert Villasevi, un veterinario especializado en podología equina, quien pasó detrás de nuestros micrófonos para compartir sus conocimientos y, sobre todo, transmitir toda la filosofía que rige el gran trabajo que hace con los caballos y sus propietarios. Intentaré resumir, ya que podríamos dedicar un episodio entero a su carrera. Pero también es profesor del máster Terapias con Caballo de la Universidad de Mallorca, ponente en diferentes simposios internacionales y cofundador de Evo Boots, unas botas amovibles para asistir a los caballos en terrenos más exigentes, comercializadas a nivel internacional. Lleva más de 10 años trabajando con éxito como autónomo en el sector equino y se forma continuamente con el propósito de lograr el máximo beneficio para el caballo y ofrecer la máxima calidad en sus servicios. Podríamos pensar que todo su trabajo como podólogo está centrado en los pies y cascos de los caballos, pero no es así. Albert insiste, y con razón, en decir que el casco es un reflejo de la salud general del caballo. A caballo sano, pies sanos. Además, tiene una base muy sólida en nutrición equina y propone un servicio de diseño de paddock, comúnmente conocidos como Paddock Paradise o Paddock Activos, para optimizar los movimientos de los caballos y asegurar el buen uso y desgaste natural de sus cascos. Fue un placer compartir este momento con Albert, quien nos deja con un mensaje revelador y potente como cierre de esta conversación apasionante. Espero que os guste. Hola Albert, gracias por tomar un poco de tu tiempo hoy para esta entrevista. No hay problema. Quería empezar con una preguntita mirando un poco tu página web. He visto esta frase que dice, si queremos obtener el máximo, debemos darles el máximo. Te quería preguntar lo que significaba para ti esta frase. Vale. Bueno, antes de nada, la página web necesita un repaso, como habrás visto, ha quedado un poco anticuadilla, pero bueno, en cuanto a esta frase, lo que quiere decir es que los cascos son maravillosos, en el sentido de que cuando las cosas funcionan bien, los cascos te dan el 100%, y cuando no estás ofreciéndoles lo que ellos necesitan, o lo que el caballo en general necesita, pues los cascos no funcionan. Entonces, muchas veces cuando nosotros a nivel diario aportamos lo que el caballo necesita, por ejemplo, por ponerle un número en un 60%, pues los cascos nos darán un 40% de resultado. Eso es muchas veces lo que la gente no entiende. No se esfuerza o mantenemos los caballos en unas situaciones que son muy distantes a lo que realmente el caballo necesita, y entonces no obtenemos los resultados que nos gustaría y nos frustramos, y muchas veces no se entiende por qué.
Y realmente es porque no estamos dando lo que el caballo necesita. O sea que si queremos que el caballo funcione, tenemos que poner también de nuestra parte. ¿Y por qué es tan importante el pie, el casco del caballo? ¿Y por qué tenemos que enfocar tanta atención para el cuidador general del pie del caballo? Para mí el pie no es para nada importante. El casco no es para nada importante. Lo que pasa que cuando trabajamos con caballos descalzos te das cuenta de una cosa. Y es que, claro, el casco no solamente hablando de la parte exterior del estuche, sino de todo el dígito, eh, forma parte de todo el conjunto. Pero tiene como gracia o como suerte que es una estructura muy poco importante para el cuerpo. Entonces, como es una estructura muy poco importante para el cuerpo, si lo comparamos con el cerebro o el sistema gastrointestinal y demás, entonces, si hay algún problema, es del primer sitio donde el cuerpo saca los recursos. Entonces, al final se transforma en una estructura que llamamos una estructura alarma, ¿no? Es la primera o de las primeras zonas donde nosotros podemos detectar un problema. Entonces, para mí, cuando la magia del descalzo es que te permite ver un problema cuando todavía es incipiente. Cuando los caballos van errados, esto no lo aprecias. ¿Vale? Cuando tú aprecias ya un problema con un caballo errado, ya es un problema muy gordo, generalmente. ¿Vale? Entonces, para mí, los cascos no son importantes, para mí son la puerta de atrás del bienestar. Son la manera o son el medidor que yo uso para saber si estoy yendo por buen camino o no. Si los cascos de un caballo no funcionan, porque el caballo está hipersensible o porque tiene una mala calidad o porque tiene infecciones superficiales o cualquier otra patología o problema que pueda tener, pues realmente me está indicando que hay algo en mi gestión diaria que no estoy haciendo bien para ese caballo en concreto. ¿Vale? Para mí, esa es la importancia que tienen para mí los cascos. Para mí, yo no le doy más importancia que el resto, pero sí que me da esa visión de vas bien o vas mal. Vale, y por ejemplo, hablas por ejemplo, de un casco sensible. Si en un caso de tratas a un caballo y que ves que tiene una cierta sensibilidad, entonces, ¿por dónde apuntarías para saber de dónde viene el problema? Vale. A ver, antes que nada hay que entender una cosa. Los cascos es normal que sean sensibles. Lo que no es normal es que sean hipersensibles. ¿Vale? Los cascos tienen un aparato de nociceptores, propioceptores, mecanoreceptores, o sea, una serie de terminaciones nerviosas que están diseñadas para darle información al caballo. Imagínate el estuche, no solamente el estuche no hace nada porque es una protección, pero todas las estructuras internas tienen que informarle al caballo, tanto de manera consciente e inconsciente, del tipo de superficie a la que está transitando. Si la superficie es densa, si está vacía, si es firme, si es muy rugosa y tiene que hacer alguna compensación antes de llegar al suelo. Estos son microprocesos que se hacen a la velocidad de la luz para que el caballo no se lesione mientras transite o no meta la pata en un sitio que esté vacío y tenga un accidente, ¿no? Eso es una información que recibe el entorno. Entonces, es normal que los cascos, los dígitos de los caballos sean sensibles. Lo que no es normal es que sea hipersensible. Y entonces, cuando hablamos de que tenemos un problema de hipersensibilidad, es que un estímulo que debería ser normal se transforma en un estímulo doloroso. ¿Vale? Entonces, el origen de esto son varios factores. Bueno, sí, unos cuantos. Entonces, puede ser desde que el estuche no tiene una densidad suficiente, porque el caballo, por ejemplo, no anda lo suficiente, por tanto, no lo estimula lo suficiente. Puede ser porque tiene algún tipo de infección y entonces hay un poco de inflamación y entonces eso, la intensidad del estímulo se vive con mayor intensidad. Puede ser también un tema del umbral del dolor, y es que, claro, los caballos están diseñados para transitar sobre superficies muy agresivas desde el momento del nacimiento. Entonces, muchas veces nosotros nos saltamos esa fase, nos ponemos entre algodones a los 4, los 5 años o los 10, que entonces les sacamos las cerraduras, ¿no? Y venga, ahora a pisar piedra.
Entonces, puede ser ese umbral del dolor que no ha sido trabajado, ¿no? O puede ser, por ejemplo, un tema puramente dietético, que no tienes una calidad de estuche aceptable o buena o óptima porque el cuerpo no tiene los bloques constructivos necesarios. Por otro lado, puede ser que la dieta le esté produciendo un estado proinflamatorio que, que haga precisamente esto, que un estímulo que debería ser un estímulo recibido como presión se transforme en dolor. O sea que hay muchas razones por las que un caballo puede ir sensible. Muchas. Vale, pero por lo menos al ver eso sabemos que algo fuera de los cascos va mal y que lo tenemos que mirar. Entonces, lo que decías antes que es un buen indicador de la salud en general del caballo. Claro, pero no solamente a nivel de, no solamente cuando vemos hipersensibilidad, si en los cascos podemos ver problemas locales, ¿no? Si tú ves que hay una alteración en el crecimiento o hay ceños de estrés o hay infecciones solo en una pata, ¿no? Está diciendo que hay un tema local de esa extremidad o de ese casco dígito en concreto o te está indicando temas globales del cuerpo, ¿no? Muchas veces problemas metabólicos, ceños de estrés en todos los cascos, problemas de degradación del estuche en todos los cascos, infecciones en todos los cascos, por ejemplo, ¿no? Esto en cuanto a problemas más metabólicos generales, pero también te está hablando de problemas biomecánicos, porque los estuches, sobre todo los estuches, son muy plásticos y se adaptan a cómo el caballo usa sus extremidades. Entonces, cuando, por ejemplo, tú estás montando un caballo y imagínate que tú tienes la cadera torcida y entonces no puedes hacer el movimiento de basculación de manera correcta o simétrica, esa asimetría se traslada al caballo, por ejemplo, y tú eres un jinete que monta de manera frecuente, pues esa simetría se establece también en el caballo y esa simetría va a trasladarse a los cascos, por ejemplo, ¿no? Y tendrías una asimetría diagonal y entonces podrías ver pues, problemas biomecánicos, ¿no? Entonces vemos problemas nutricionales, problemas metabólicos y problemas mecánicos en los cascos, además muy rápidamente, y problemas también ambientales, por ejemplo, de falta de higiene, etc. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener a su caballo descalzo? Depende de a quién le preguntes. O sea, depende a quién le preguntes, te dirá que ninguno, ¿no? Pero porque hay factos, imagino que hay un montón de pruebas en que basarse para decir que ir descalzo puede ser beneficioso. Entonces, claro, con total objetividad. claro. A ver, mira, con total objetividad lo que yo te respondería es que no hay ningún animal en el planeta que necesite un extra. Todos los animales del planeta, todos, vienen o venimos con las herramientas que necesitamos para sobrevivir en nuestro hábitat biológico. ¿Vale? O sea, sería bastante estúpido plantearse que un león necesita unas garras metálicas accesorias para cazar, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, o que una paloma necesita unas turbinas para volar. Pues esto que parece tan estúpido planteado en otros animales, lo hacemos con los caballos y con nosotros mismos, ¿vale? Entonces, esto te lo explico porque no es que ir descalzo sea mejor, es que ir errado es peor. Es peor, es peor para el caballo, pero es muchísimo mejor para las personas. ¿Por qué? Porque la herradura tiene muchos efectos y muchos de ellos son muy buenos para nosotros en cuanto a que nos facilita mucho el día a día. Y el principal es que tapa casi todos los problemas, ¿vale? Por eso te decía antes que cuando aparece un problema ya con un caballo errado, ya es un problema gordo. Porque, bueno, la herradura hace, por ejemplo, uno de los efectos que tiene es que altera mucho el flujo sanguíneo, ¿no? Podal. Entonces, como altera mucho el flujo sanguíneo podal, una de las cosas que produce es que reduce la sensibilidad nerviosa, ¿vale? También podal. Entonces, cuando hay lesiones o cuando hay problemas,
vamos a decir que estas terminaciones están adormecidas y no son tan rápidas en ver lo que sucede. Necesitan un estímulo mucho mayor para darse cuenta de que ahí está sucediendo algo, ¿vale? Por ejemplo, esto es un poco más técnico, pero te lo explico de otra manera. A ver, tú imagínate, porque es algo muy, muy común. Un caballo descalzo con una infección de ranilla va a ir muy incómodo, ¿vale? Que va a hacer tiptoeing, que quiere decir que va con la punta del casco, y eso le va a generar incomodidad, aparte de sobrecargas musculares, etc. ¿no? Tú le vas a ver o sensible o cojo, o vas a ver que cuando va sobre un suelo que es un poco más agresivo, cuando va a apoyar la ranilla no quiere, se pincha y va con las pinzas, con la punta del casco. Pues esto con un caballo errado no te enteras. Hay caballos que se pasan años con infecciones de ranilla y atrofias muy bestias del cojín de digital, que es un tejido blando muy importante y crucial que está encima de la ranilla y que el propietario no se han enterado. Y el caballo funciona, estéticamente funciona, ¿vale? Entonces, si nosotros le quitamos las cerraduras, este mismo caballo no funcionaría. Vale, o sea, al final erramos los caballos para quitar la sensibilidad que puede tener si hay alguna infección o algo. Es para Claro, poder usarlo más. es para poder usarlo más. Esto, si quieres, te explico un poco a nivel histórico. Las cerraduras, hay mucha discusión de cuándo empiezan, etcétera, etcétera, de cuándo aparecen. A ver, hay países en el mundo donde las cerraduras no han aparecido nunca, nunca, y se usan más los caballos que nosotros, ¿vale? Y hay épocas en la historia donde los caballos se usaban muchísimos y las cerraduras no estaban. Pero ¿qué pasa? Hay determinados cambios en la gestión del día a día que hace que los caballos no reciban lo que necesitan. Como no reciben lo que necesitan, el sistema deja de funcionar igual de bien. Y como te decía antes, estructura alarma. ¿Dónde empezamos a verlo? En los cascos, ¿vale? Entonces, como los humanos, o por lo menos nuestra civilización, nuestra manera de pensar es, nos cerramos mucho el campo de visión cuando tenemos un problema, vemos un problema, el caballo no funciona, va sensible, va cojo. Problema, solución. Busco algo para poner. No me planteo qué es lo que está pasando, por qué este caballo está pasando esto, si antes no pasaba o no debería, etcétera. No, buscamos una solución que es siempre intervenir, ¿no? Nuestra sociedad es muy intervencionista. Entonces, intervenimos poniendo algo exógeno que nos tapa todo lo que hacemos mal. Vale, y por ejemplo, porque hoy existe otro tipo de herramientas como las botas para los caballos, Mm. em, que puede ser al final una pequeña revolución para poder seguir disfrutando con sus caballos, o sea, quitando un poco ese tema de sensibilidad. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que se puede reemplazar, o sea, gestionar un caballo hoy en día como está hecho descalzo, pero usando botas? Claro, a ver, al tema las botas. Todo lo que ponemos exógeno al casco tiene un efecto secundario, todo lo que vayamos a poner, ¿vale? Porque le aleja del suelo, porque reduce el desgaste, porque genera palancas innecesarias, ¿vale? Porque no permite que las estructuras se estimulen como deberían. Todo lo que pongamos, cualquier cosa tiene un efecto. ¿Cuál es la ventaja que tiene las botas? La ventaja que tienen las botas es que el caballo está al 99,9% descalzo y cuando le vamos a pedir algo que realmente le puede suponer un hándicap por su situación, entonces le ponemos una protección, ¿no? Una protección que además ya están pensadas para que deforme y distorsione de la manera con lo que lo hace el pie y pueda acompañar las estructuras blandas que hay dentro. Entonces, hay que pensar que es un compromiso. Lo ideal sería no tener que usarlas, porque entonces te estaría diciendo que lo estamos haciendo muy bien, pero esto hay que ser conscientes que es un poco utópico porque sabemos dónde queremos ir o dónde deberíamos ir, pero estamos en un lugar muy alejado todavía. Entonces, o somos muy drásticos y decimos
esto tiene que ser así y punto, o buscamos un poco de opciones intermedias, ¿no? Es un poco lo que te comentaba al principio que me habías preguntado tú, pues si ofrecemos el 60% y el caballo nos da el 40%, pero queremos seguir montando y seguir haciendo cosas, ¿qué hacemos para cubrir ese porcentaje y ofrecerle comodidad? Pues aquí es donde entran en juego este tipo de soluciones, las botas. Vale, y entonces, por ejemplo, imaginamos, soy una propietaria, tengo a mi caballo en pupilaje, una hipica, y está, no sé, la mayoría del tiempo en cuadra, lo sacan 4 o 5 horas al paddock al día. Me gustaría plantearme pasarle descalzo porque sé que le podría, no sé, alargar un poco la vida o lo que sea para que que esté mejor. ¿Lo puedo hacer? Y si sí, ¿cómo lo haría? Vale. Lo primero es que hay que pensar que cómo puedo explicar esto. A ver, el tema es que los caballos deberían o son perfectamente capaces, porque están diseñados para eso, de ir totalmente descalzos y hacer casi todo lo que les pedimos descalzos, ¿vale? Las cosas que te diría que no entran o que no pueden hacer descalzos serían ya, sobre todo la fase de entrenos de raíz de 160, porque acumulan mucho kilometraje en muy poco tiempo, la fase de entreno, ¿eh? Pero la fase de carrera ya se han corrido 160, también no sobre piedras, pero sí se ha corrido un 120 sobre piedra, pura piedra, y se ha acabado tercero. Y luego hizo best condition y el caballo está perfectamente bien, ¿vale? Entonces, yo con lo que te quería decir con esto es que el tema de que va a estar siempre mejor y le vamos a dar más calidad de vida y más años de vida, esto depende. Porque si tú tienes un caballo descalzo con mierda hasta las rodillas, no, no estamos haciendo nada. No sé si me explico, ¿no? Entonces, si tú quieres dejar el caballo descalzo, es porque tienes cubres unos mínimos para darle que esos cascos tengan suficiente funcionalidad para que el caballo tenga confort, un confort mínimo, porque si no lo que le estás haciendo es una putada, porque el caballo estará sensible, incómodo. Entonces, lo primero que yo te preguntaría te haría una visita, te preguntaría ¿qué cambios estás dispuesto a hacer? Esto es lo primero que siempre le pregunto a la gente. Si no estás dispuesto a hacer cambios, no te metas en este berenjenal. Tapa y ya aparecerá. Empuja la bolita hacia adelante y ya explotará la bomba, ¿vale? Pero si tú eres consciente que tienes una pelota de porquería delante y quieres gestionarla y realmente quieres decir que a mí me importa y quiero hacer las cosas mejor y estoy dispuesto a poner algo de mi parte, entonces empezamos a hablar. Porque muchas veces me encuentro que cuando realmente tú le explicas a la gente qué es un caballo, qué necesita y qué tenemos que poner nosotros de nuestra parte para que él esté bien de verdad, entonces la gente dice, bueno, ya no me interesa tanto el caballo. O no quiero escucharlo y entonces sigo como estoy porque esto no... Porque lo que nosotros o lo que yo te pueda recomendar no es para que el caballo vaya descalzo. No, no es para que el caballo vaya descalzo. Es para que, como el caballo va a estar más sano con todo lo que yo te voy a recomendar, sus pies van a funcionar solos. ¿Vale? Es al revés. Yo no te propongo cambios de higiene, de nutrición, de movimiento, de entrenamiento diario. Yo no te propongo estos cambios para que los cascos funcionen, sino te propongo estos cambios para que el caballo esté sano y como el caballo está sano, los cascos van solos, van después. Vale, o sea que hay que ver el problema, o sea, el tema, o sea, no empezando de los cascos, pero empezando desde la vista global, ¿no? Claro, al final vuelvo a lo que te comentaba al principio, es la estructura alarma. Entonces,
para mí el casco no me importa. Yo hago todos estos cambios porque así el caballo está sano. Y como el caballo está sano, todo el resto funciona y va bien y funciona solo. Si tienes problemas en los cascos, no te tienes que preguntar, hoy, ¿qué puedo hacer en el casco? En el casco casi no hay nunca nada que hacer, muy poco hay que hacer en el resto. Te pongo un ejemplo que es más fácil quizá de entender. Imagínate que tú te hartas a pasteles, comes muchísimos pasteles, 3 veces al día pastel, ¿no? Y sofá. Bueno, al cabo de poco tiempo es fácil que desarrolles diabetes adquirida, ¿no? Bueno, una de las cosas de la diabetes adquirida es que vas a empezar a perder sensibilidad, tanto los dedos de las manos como de los pies. Los dedos de los pies van a empezar a ponerse azules porque hay una falta de riego. Luego, como hay una falta de riego, aparte de ponerse azules, van a empezar a infectarse, ¿vale? Y tú vas al médico y dices, oye doctor, mira qué me pasa en los dedos de los pies, están azules y ya empiezan a oler mal, etcétera, ¿no? El doctor, obviamente, si tú tienes una infección, te dirá, vale, tratemos esto. Pero ¿usted qué come? ¿Qué hace en su día a día? ¿Hace deporte? ¿Hace algo? Lo primero que te va a decir es, come bien, ¿no? Sal a pasear y luego, si hay algo local, también lo trataremos local. Pero lo local no es lo importante. Lo importante es lo que haces en tu día a día, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú eres tozudo y dices, no, mi problema está en los dedos, mi problema está en el casco, bueno, te terminarán cortando los dedos, luego será el pie, luego será la pierna, si tú no cambias en tu gestión diaria. Pues esto es exactamente lo que le pasa a un caballo, exactamente lo que le pasa a los caballos. Vale, y por ejemplo, sigo, te hago esta pregunta porque son cosas que he vivido y que imagino que gente lo podrían vivir. Entonces, imaginemos que mi caballo todavía está en el pupilaje, está el lado nutricional bien equilibrado, bien medido, está el tema, por ejemplo, de suelo con una higiene muy buena, pero es verdad que no es fácil, por ejemplo, encontrar un sitio donde el caballo pueda salir todo el día o unos paddocks que le permita caminar lo suficiente. Aún así, si tiene su paddock ahí, que está medio la mitad del día ahí fuera, que tenga todo lo demás controlado, ¿puedo ir descalzo? ¿Lo puedo poner descalzo? ¿O todavía es justo y hay que mirar mucho el lado de uso del casco? Vale, a ver, al final estas son un poco difíciles de responder porque cada caso es un mundo y hablando así de grandes rasgos, pues habrá individuos que les pesará más el factor dietético, habrá individuos que les pesará más el factor de estimulación por movimiento. Lo que tú tienes y habrá otros que les pesará más a nivel de higiene, ¿no? Entonces, si te falta una pata, la mesa siempre está torcida, ¿vale? Y los platos, cuando los pongas, siempre se te van a caer. Y tienes que pensar que el movimiento es una parte crucial del diseño del caballo. Todas las especies del planeta, todas, tienen el diseño para cumplir una función específica en un entorno concreto. Y se vuelven dependientes. Ellos hacen esa función y tienen ese diseño, pero a la vez dependen de recibir del entorno una serie de cosas, ¿vale? Entonces, el caballo es un animal estepario. Todas las razas que hay hoy en día, todas parten de un animal estepario, ¿vale? Entonces, todas ellas son caballos y todos tienen las mismas necesidades. Lo que pasa que tienen unas necesidades que son comunes entre todos los caballos, que son las que llamamos necesidades específicas, propias de la especie, pero luego tienen matices que pueden ser individuales, ¿no? Y cuando creamos razas, lo que hacemos es una clonación de un individuo, traspasar factores comunes a muchos, ¿no? Entonces, pues podemos tener que dentro de una raza tengamos algunas similitudes o algunas deficiencias o algunas características, porque lo que estamos haciendo es clonar individuos, por decirlo así, ¿vale?
cosa que en la naturaleza no pasa, porque la naturaleza quiere variedad. Entonces nosotros ya hackeamos uno de los puntos importantes. Pero bueno, estábamos en lo de las necesidades, las patas y todo eso. Entonces, tienes que pensar que para que un caballo esté sano, el movimiento es imprescindible, pero no solo para los cascos. Es imprescindible para el sistema gastrointestinal, es imprescindible para el sistema cardiorrespiratorio y cardiovascular, es imprescindible para el sistema inmunitario, es que es imprescindible para todo, para el sistema musculoesquelético, la densidad ósea, es que es imprescindible para todo. Entonces, cuando tú estás reduciendo el movimiento, no solamente estás afectando la exfoliación que pueda sufrir el casco o la estimulación que puedan sufrir los tejidos del casco, que es imprescindible, sino que también estás alterando todo el resto del sistema y el sistema te va a gripar antes, más tarde, más pronto, pero te va a gripar. Al final se entiende muy fácil, los caballos son animales migradores. Entonces, los animales migradores necesitan espacio, necesitan moverse. Y si los metemos en un sitio pequeño donde no pueden moverse, pues el sistema cortocircuita. Si nosotros ponemos una orca en un acuario, tenemos problemas. Pues exactamente lo mismo le pasa a un caballo. Y hay formas entonces de poder ofrecer, porque es cierto que ahora faltamos un poco de espacio para poder ofrecer eh, lo que necesiten para poder moverse libremente No es todo el verdad. día, ¿no? No, que nos falta espacio. No sé si miramos, por ejemplo, en una hípica que tienen ciertos paddocks, o sea, ¿habría una forma de rediseñar un sitio para poder ofrecer a los caballos una forma de desplazarse todo el día libremente? Claro, primero, que falte espacio no es verdad, porque la gente está tan acumulada en las grandes ciudades que el resto, creo que es el 70% casi de la superficie de Cataluña es forestal. Entonces, no tenemos un problema de espacio. Lo que pasa es que la gente quiere tener el caballo muy cerca y entonces cuando vamos a zonas urbanas, allí sí tenemos problemas de espacio, ¿vale? Vale, entonces, dicho esto, y aún siendo un poco quisquilloso, ¿vale? Eh, sí hay métodos, y claro, yo soy abogado del Paddock Paradise porque me he formado con su creador y porque lo he implementado en muchos sitios y porque funciona súper bien y es para mí la mejor herramienta que tenemos hoy en día. Eso no quiere decir que no tenga pros y contras, eso no quiere decir que no pueda mejorarse, seguro, pero hoy en día sin lugar a dudas, es la mejor manera. Lo que pasa que implica, pues, una implicación del propietario, porque el caballo no lo tienes al lado del guardarnés, entonces tienes que ir a buscarlo y el caballo cuando tú vayas no te estará esperando, estará haciendo sus cosas, entonces tú vas a tener que desplazarte hasta él. Luego aquí hay una interacción de que tú lo que le tienes que ofrecer cuando compartís ese tiempo, él tiene que satisfacerle, porque si no resulta que vas a buscarle y el tío cuando se ve se pira. Y eso, claro, a la gente no le gusta. No le gusta. Y luego, claro, tienes que cogerle, volver, ¿no? Hasta el sitio donde tengas las cosas, etcétera, etcétera. Entonces implica un cambio de chip por parte de la gente. Por eso te digo que hay que implicarse. Si queremos obtener resultados, tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, cuando empiezas a pedir un poco, hay muchas veces que la gente ya no quiere. Y de unos clientes, por ejemplo, con cuál has trabajado para ayudarlos un poco a gestionar, bueno, el tema del casco, pero el tema general, por ejemplo, diseñando un Paddock Paradise o algo así. ¿Te han hablado, has podido observar unos cambios al nivel un poco personal o te hayan dicho que les han hecho reflexionar en cómo ven justamente la relación con sus caballos? Claro, todos. Toda la gente, toda, toda la... Claro, generalmente cuando alguien me contacta, yo hago un poco de entrevista para ver si realmente yo soy la persona que están buscando.
porque, porque porque yo voy a pedir implicación, voy a pedir cambios y voy a pedir que entienda la filosofía y que colabore conmigo, porque yo no puedo hacerlo solo. Entonces, la gente que suele trabajar conmigo vibramos igual, ¿no? Tiene las mismas motivaciones, las mismas perspectivas, entonces ya le va esto, ya le gusta, ya busca esto. Entonces, cuando empieza a hacer cambios y ve cómo responde el caballo, cómo mejora en todos los niveles, claro, no hay ninguno de estos que se eche atrás, al contrario, todos dicen, qué lástima no haberlo descubierto antes. Y el ejemplo de esto, para mí, el más chulo es el de Jesús, del Paddock Paradise Locino, que para mí es el Paddock Paradise más chulo que he diseñado, más grande, más completo. Además, está en un sitio que es idóneo porque es una zona esteparia, entonces reúne casi todo porque tiene una zona de altiplano, una zona más inclinada. Bueno, es un sitio muy chulo, vale la pena ir. Yo recomiendo a todos la gente que escuche el podcast, pues que tiene ocasión que vaya. Y tú, si puedes algún día entrevistar a Jesús, es una gran persona y tiene muchas cosas que contar y que aportar también, su experiencia sobre todo, ¿no? Y pues en este hicimos un paddock a nivel de explotación para varias gente, pero se encuentra que está en un sitio en Cuenca y que no van. La gente no le lleva al caballo porque la gente tiene miedos, porque está lejos, porque el precio no les encaja, bueno, por las razones que sean, ¿no? Y él siempre me dice, pero es que estoy tan contento de haber hecho lo que he hecho. Y es que veo los caballos, cómo están, que no entiendo cómo podía tenerlos antes en otras condiciones. Y este es Jesús, que si le entrevistas te lo va a contar él, es el que ha corrido 120 kilómetros con este caballo totalmente descalzo sobre piedras, ¿vale? Dice, es que al ver, yo casi no lo he entrenado, porque se mueven tanto dentro de su paddock y está tan equilibrado en las subidas, las bajadas, las transiciones, que se lo ha hecho solo el caballo, casi todo. Él te lo contará. Y es que tenemos ya las herramientas, la información para hacer las cosas para ir con el sistema natural, con el diseño. Pero cuesta mucho cambiar la cabeza de la gente. Es lo único que cuesta cambiar. Porque hacer una hípica se hace en meses, muy poco tiempo, pero cambiar la mentalidad de la gente, esto es lo único que cuesta de cambiar. ¿Crees que hay algún remedio para eso? Bueno, no lo sé, esto ya queda fuera de mi campo. No, yo al final he decidido trabajar únicamente con la gente que busca lo que yo ofrezco. Ya está. Con lo otro no me puedo pelear con el mundo ni puedo intentar salvar al mundo, ¿no? Yo hace 12 o 13 años cuando empecé, pues tienes mucha energía y quieres aportar mucho y eres más drástico y pones más de tu parte y luego ya te vas relajando y vas viendo que, bueno, es más de fluir y dejar que las cosas vayan pasando, apareciendo y realmente la gente que quiere ya llega y es la gente que se queda y es la gente que tiene resultados y que los sabe apreciar y disfrutar. Está bien, claro. Vale, y tenía otra pregunta, pero nos acercamos un poco de lo que te acabo de preguntar, por ejemplo, o ¿cuál sería el consejo que podrías dar a una persona que está dispuesta a hacer este cambio? ¿Qué primer paso podría hacer? Mi consejo siempre sería no plantearlo en cuanto a descalzos. Mi pregunta es, sé que quizá es un poco radical o incómoda, pero es realmente, ¿puedes tener un caballo? ¿Tienes, um, tienes la parte económica que se necesita, la parte de tiempo que se necesita y tienes las ganas
de aprender y de adquirir los conocimientos en todos los niveles que tu caballo necesita? ¿Estás dispuesto a ofrecer en qué lugar de tus prioridades está el caballo? ¿En qué lugar de la lista? Porque será muy diferente los resultados que tú obtengas si tienes el caballo en el primer lugar de la lista que si lo tienes en el 15º. ¿Vale? Yo lo primero que preguntaría es eso, porque al final aquí quien sufre, el único que sufre las consecuencias de nuestros caprichos y de nuestras limitaciones son ellos. Son los que lo dan todo y reciben todo lo malo, ¿vale? Porque se chupan nuestro estrés, nuestras faltas de conocimiento, todo. Entonces, yo creo que hay que aproximar al caballo desde otra perspectiva, desde un compañero, desde el respeto, desde ser vivo y desde de individuo, ¿no? Que a veces nos olvidamos de individuo también. Y entonces decir, bueno, puedo, estoy dispuesto a hacerme cargo de un caballo. Y entonces, si esto es que sí, entonces podrás ir descalzo sin problema. Podrás ir descalzo sin problema. Todo lo otro no va a ser un problema, porque tú ya vas a encontrar la manera de ofrecerle aquello que vas a ir aprendiendo que necesita. El problema es cuando queremos, porque es un capricho, pero no está en nuestra lista de prioridades, ¿no? No, por ejemplo, ¿no? Tu caballo necesita botas. Vale, tu caballo necesita botas y tú decides no comprarlas, pero te vas al restaurante. Bueno, entonces, por ejemplo, como esto, 1000 cosas. Entonces, si tu caballo está en esa categoría, pues entonces vas a ir mal. Vas a ir mal en todos los sentidos. Cuando tenga un problema, seguro que no vas a estar allí para poder solucionarlo como se merece. Con el respeto y con la empatía y con la implicación personal que se merecería. Porque con un perro lo harías. Eso es cierto. Pero con un caballo no. O sea, una de las cosas que yo pregunto a mucha gente, porque muchas veces con los caballos nos acostumbramos y normalizamos cosas que son muy extrañas, muy raras y que no haríamos con un niño o que no haríamos con un perro, teniendo la distancia de que son especies diferentes. Pero en el sentido de, por eso como hemos normalizado cosas muy raras, descontextualizarlo sirve mucho. Porque a la gente le sacas del caballo y entonces lo entiende de otra manera. Si yo te digo muchas veces, yo le explico muchas veces a la gente, ¿no? Bueno, tú tienes un perro, vale, tú tienes un perro y ¿quieres a tu perro? Oh, sí, yo quiero mucho a mi perro, es como un miembro de mi familia. Vale, pues yo cojo a tu perro, lo meto en un transportín, le doy de comer 2 veces al día y le saco una vez a la semana 2 horas a pasear. Y como el perro está a tope, pues yo le pongo un collar de púas porque claro, no, el perro está a tope, que quiere salir, no puedo controlarle y necesito algún elemento un poco abusivo para poder frenarle un poco, ¿no? Claro, cuando tú planteas eso, la gente dice, pero estás loco, ¿no? Eres un maltratador, ¿pero cómo eres capaz de hacerle eso a un perro? Bueno, eso mismo lo hacemos a un caballo. Y teniendo en cuenta que un perro tiene unas necesidades muy parecidas a las nuestras y es muy fácil de gestionar, pero que un caballo tiene unas necesidades diametralmente opuestas a las nuestras. ¿Vale? Porque es un herbívoro, forrajero, migrador, tiene una estructura principalmente horizontal, con vínculos afectivos por afiliación, cooperativo, diametralmente opuesto a nosotros. Vale, o sea, es realmente todo un proyecto al final que hay que plantearse en cuanto queremos ofrecer lo mejor para el caballo. Claro, si tú quieres ser lícito y yo creo que responsable, ¿no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que es una pregunta que generalmente nos hacemos todos, porque yo también he pasado por allí, nos hacemos todos tarde. Nadie nos ha dicho, no, es que antes de adquirirlo tienes que plantearte estas cosas.
y solo si tú pasas el examen deberías tenerlo, ¿no? Muchas veces tenemos el caballo y luego decimos, hostia, pero, y resulta que hay que hacer esto, hostia, no lo sabía, y resulta que tal, pues no lo sabía, pero es que aquí cerca no hay nada así, me lo tengo que llevar a 50 kilómetros, y ya empezamos a sumar cosas de este estilo. Pues muchas gracias. Para terminar un poco esta entrevista, que queremos hacer como una biblioteca con libros recomendados por cada persona que vamos a entrevistar. ¿Tendrías 1 o 2 libros que podrías recomendar a la gente que nos escucha? Ay, sí, a ver cómo se decía. Claro, yo libros busco bibliografía principalmente científica, ¿no? El libro es un poco de fáciles de leer, no tengo muchos. Pero bueno, a mí el que me ha ayudado más a entender es un libro de Joel Berger, es un libro del año 70 y pocos, es un libro estudio que es el estudio de la población de caballos ferales de Nevada. Es un equipo que estudió los caballos ferales de Nevada, estuvo siguiéndoles y hizo muchos estudios y es como una biblia de realmente qué es un caballo, ¿no? Porque la gente ha perdido la idea de qué es un caballo, qué necesita. Y si no sabemos qué es un caballo ni sabemos qué necesita, no podemos saber qué dárselo. Y le ofrecemos cosas que son raras, que quizá para nosotros son muy lógicas, pero para ellos son totalmente raras e inapropiadas, ¿no? Ese sería el libro de Joel Berger. Pero el mejor libro, el mejor libro es que cojan un avión, se vayan a Nevada, que es el mejor sitio donde puedan ver caballos, aterricen en Reno, que hay un aeropuerto, alquilen un coche o una caravana y se pasen unos días viendo caballos en el desierto. Allí se darán cuenta de qué es un caballo, qué necesita, y también se dan cuenta que no han visto nunca un caballo por muchos años que llevan entre caballos. Ese es el mejor libro que yo puedo ofrecerle a alguien. Genial. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que estás bastante ocupado también. Y pues nada, que sigas así y esperemos que haya más Paddocks Paradise por toda España y todo el mundo Paddocks Paradise y demás. Sí, no, yo creo que sí, vamos para aquí y cada vez hay más, así que sí, seguro. Gracias a ti por invitarme y por darme voz. Siempre estoy dispuesto a charlar un rato. Vale, pues muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias por haber conectado con nosotros hoy. Tengo mucha curiosidad por conocer vuestra opinión sobre la reflexión con cual nos ha dejado Albert, ya sea dejando un comentario o mandándonos un mensaje por privado a través de las redes sociales. Como siempre, podréis encontrar los enlaces en las notas. Para contactar con Albert y descubrir más sobre su trabajo, podéis hacerlo a través de su página Facebook podología.equina o en la web en podología-equina.com. Imagino que para algunos de vosotros tener a un caballo descalzo puede parecer inalcanzable, inclusive fuera de lugar, pero aún así os invito a documentaros sobre este tema, que puede ser muy polémico para algunos y revelador para otros. Y ahora os digo que en el próximo episodio tendremos la suerte de recibir a un gran experto en biomecánica, al cual ha sido un privilegio escuchar compartir su experiencia y consejos con nosotros. Gracias otra vez por hacer parte a vuestra manera de este proyecto y nos escuchamos dentro de 2 semanas para el 4º episodio de The Modern Rider.